Bienvenidos a Consejos Divinos y a la cuarta entrega de la serie Año Nuevo, Vida Vieja. Y claro que de lo que se trata es de que sea un año nuevo y una vida nueva. Y por eso estamos en esta serie que es parte de los 12 meses, 12 propósitos. Y este de abril, en este quiero hablar de cómo romper con el individualismo. Y bueno, estamos en una paradoja en las iglesias porque la iglesia existe para destruir el individualismo y pues muchas veces en las iglesias es precisamente lo que impera, individualismo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con individualismo? Con llevar al extremo que como personas no podemos relacionarnos sanamente con otras. Lo más importante es el individuo, es decir, mientras yo esté bien, me voy a reunir con la iglesia, pero yo solo voy a pensar en mí como individuo, en lo que voy a recibir, en lo que voy a aprender, en unirme con la congregación para dar alabanza a Dios, pero no tengo comunión con la congregación. Es decir, me reúno con otros cristianos, pero no necesariamente tengo comunión con ellos. Y esto implica que estoy reunido con la iglesia, pero sigo siendo un cristiano solitario, sigo en el individualismo, sigo, pues a lo mejor puedo platicar con otros, ¿no? A lo mejor puedo reírme con otros y pasar un buen tiempo con ellos, pero sigue habiendo individualismo, sigo estando aislado de la iglesia. Cuando no amo a otros, cuando no sirvo a otros, y no estoy hablando de desempeñar un ministerio o tener un cargo, porque muchas veces tenemos el cargo en la iglesia, pero no estamos sirviendo a otros, a personas con nombre, con apellido, con necesidades específicas. Es decir, estamos desarrollando las actividades del ministerio y se puede decir de alguna manera que estamos sirviendo, pero no estamos sirviendo a personas, no estamos comprometiéndonos con personas en su caminar diario, compartiendo las necesidades, supliendo necesidades, quizá orando unos por otros, quizá yendo más allá que orar por el otro, sino también buscando cómo suplir esas necesidades. Probablemente está en mi mano suplir esas necesidades y hay que hacerlo. O quizá no está en mi mano, pero conozco a alguien y puedo ayudar a esta persona. Y claro, puede ser económica o materialmente, pero también puede ser escuchando a la persona. Hay tantas personas que forman parte de la iglesia que necesitan ser escuchados. Lo único que quieren es compartir la carga con alguien más. Y esa es una de las cosas también muy típicas de nuestra iglesia de hoy, que llevamos nuestras cargas, nuestras pesadas cargas las llevamos nosotros. Ni siquiera cambiamos la carga con Jesús, ¿no? Para que Él lleve nuestras cargas. Y Jesús decía, pues lleven la mía, que es más ligera. Entonces no lo hacemos con Jesús, pero tampoco lo hacemos con otros. No compartimos la carga. Y a veces eso se puede llevar a cabo, claro, satisfaciendo una necesidad que hay, pero también escuchando, ayudando a otros a descargarse. ¿Y sabes qué he aprendido en consejería estos 10 años practicándola? He aprendido que las personas necesitan hablar, necesitan ser escuchadas, pero también algo increíble que pasa cuando estás hablando de tus problemas, hablando de lo que te preocupa, hablando de lo que te carga, de lo que te angustia, de lo que te genera ansiedad. Lo que pasa muchas veces es que cuando lo haces, no solo te descargas, sino que te escuchas en voz alta y comienzas a pensar en soluciones específicas a tus problemas, a tus angustias, a tus ansiedades. Es increíble. Así que, bueno, si a ti te pasa, pues te animo a que compartas tus cargas con otros. Y claro,
entiendo que algunos estarán pensando, es que yo no puedo hablar de mis cargas con las personas que conozco porque van a estar hablando de ellas con otras personas y bueno, pues ya sabes, el chisme y todo lo que ello implica. Bueno, yo te animo a buscar a personas maduras en la fe, con quien puedas compartir tu carga, que sepas que no van a andar divulgando la información que compartes, que sepas que van a estar orando por ti, que sepas que tienen sabiduría, que conocen a Dios, que temen a Dios, que aman a Dios. Claro, sí, apóyate en esas personas. Y ¿sabes qué? Mucho más importante, la iglesia se trata también de que cada uno de nosotros seamos esa persona que otros están buscando. Porque nosotros estamos buscando a veces esta persona en quien confiar, pero también tenemos que ser esa persona con otros. No podemos solo buscar apoyarnos en alguien, sino también ser esa persona en quien otros se pueden apoyar. La primera razón para romper el individualismo es que la iglesia existe para ser amado y para amar. Me hace pensar en Juan 13, versículos 34 y 35, que dice, ahí es una cita de Jesús que dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Significa que la comunidad es necesaria para aprender a amar. Las redes sociales están plagadas de comentarios que dicen que cada uno somos la iglesia, entonces no necesitas pertenecer a una comunidad, sino que pues tú eres iglesia donde estás y aunque no te reúnas con otros, pues tú eres la iglesia ahí donde estás y ya. Entonces, eso es individualismo. Eso es decir, los demás no me importan, yo me voy a enfocar en mi relación con Dios. Pero ya lo decía el apóstol Juan en su primera carta, que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, y no amar al hermano, a quien sí hemos visto. Eso es imposible. Y si nosotros estamos huyendo de la comunidad, a lo mejor con muy buenas razones, a lo mejor de manera justificada porque nos han lastimado, han hablado chismes de nosotros, nos han condenado en vez de habernos restaurado. Claro, muchos están pasando por esto. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser la iglesia que queremos. Tenemos que ser aquello que no tenemos. Porque entonces, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar un cambio en el que seamos iglesia? Porque, ¿sabes? Precisamente pasa esto, que es que en la iglesia en la que me reunía con otros cristianos, pues es así, así, así. Entonces, pues eso está mal y entonces, ¿qué es lo que hago? Huyo. Y bueno, muchos lo que hacen es ir de iglesia en iglesia en iglesia. Y te confieso que yo lo hice por algún tiempo. Y por eso este dicho de que si estás buscando la iglesia perfecta, cuando la encuentres, pues va a dejar de ser perfecta. ¿No es cierto? Entonces, aquí de lo que estoy hablando es que el que ha sufrido, pues tiene mucho más claro que aquellos que lo han hecho sufrir, tiene mucho más claro qué es ser iglesia, qué es lo que la iglesia debe ser. Y es muy fácil decir, no, esos que se reúnen me han hecho daño y entonces me voy, me hago a un lado. ¿Sabes qué? Tenemos que nosotros ser esa iglesia que otros necesitan, que nosotros mismos anhelamos y queremos ver. Entonces, por eso aprendemos a amar en la comunidad de fe. Precisamente para eso existe la comunidad de fe, para aprender a amar. Porque de pronto conocerás o tratarás con gente que no merece ser amada. Y aquí la expectativa de decir, bueno, es que los de la iglesia tienen que ser los que aman, los que perdonan, los buenos. Tenemos esta falsa expectativa de que, entonces
todos los que están ahí en la comunidad de fe merecen ser amados. Y sabes que aun cuando somos de la comunidad de fe, no es que merezcamos ser amados, es que cada uno de nosotros como hijos de Dios aprendemos a amar como comunidad. Y además recuerda que juntamente con el trigo se encuentra la cizaña. Pero ¿sabes qué? Con ellos podrás poner en práctica, sean los que sean trigo, sean cizaña, con ellos podrás poner en práctica el amor que has recibido de Dios. Eso es lo importante, porque ¿de qué te sirve decir, Dios me ama como soy, si yo tropiezo y peco, pues puedo acudir a la gracia de Dios, a su misericordia, y para que Él me levante y me sostenga y me perdone, y me siga amando? Qué padre, ¿no? Qué padre pensar así, porque es la realidad, pero eso te obliga a ser como Dios, porque si eres hijo de Dios, entonces tú puedes también hacer lo que hace tu Padre, porque Él te ha dado todos los recursos que necesitas para amar de esta manera. Entonces te das cuenta cómo no es pretexto, no podemos poner como pretexto es que esta persona es así, es asá. Si tenemos el amor de Dios, si hemos aprendido a amar como Dios ama, la iglesia es la comunidad donde tenemos que primeramente poner en práctica esta forma de amar que hemos recibido de Dios. Y claro, con iglesia pues también me refiero al matrimonio, también me refiero a la familia, ¿no? Y claro, a la comunidad de fe a la que pertenecemos. Ese amor ayudará a esas personas a entender el Evangelio, así como la manera en la que Dios te ama te ayuda a entender el Evangelio y dices, ok, esto es lo que creo, este es el Evangelio, qué hermoso. Y te sientes amado, te sientes perdonado, no te sientes condenado, porque es lo que hace Dios, no te condena, sino que te restaura, ¿no? Te perdona, te renueva, te transforma, ¿no es cierto? Entonces, en nuestras relaciones como iglesia, eso también es lo que pasa. Ese amor ayuda a entender el Evangelio, ayuda a otros que probablemente no merecen ser amados, empezando por uno mismo, claro, ¿verdad? Entonces nos ayuda a todos a manifestar qué es el Evangelio, porque también, para que también ellos puedan creer y para que uno mismo también crea de una manera palpable el Evangelio y crezca en el Evangelio. ¿De qué sirve decir, este es el Evangelio, pero tú no estás dispuesto a amar a Dios de la misma manera? No tiene sentido. Lo que estás testificando es que no crees realmente en el Evangelio. Este amor es necesario, no solo humanamente hablando, sino también para que otros puedan creer en el Señor, mediante el buen testimonio de lo que ha hecho en nosotros. Y eso pues se ve reflejado en nuestro comportamiento. Vivir esto es involucrarnos con esta iglesia, es ser iglesia. Por eso no te estoy diciendo, lo más importante pues es reunirte con otros cristianos. Lo más importante es entender las verdades del Evangelio para que la comunidad de fe sea lo que debe ser, lo que está llamada a ser, lo que puede ser en Cristo, que no es otro grupo de personas más. Claro, fíjate aquí este dicho de que la iglesia es un hospital de pecadores. Muchas veces lo he escuchado como una justificación de que pues vamos a hacer cosas que están mal. Y es a veces como una carta abierta, como un aviso de que vamos a estar haciendo las cosas mal. La iglesia, claro que todavía somos pecadores. Y por supuesto que en algún momento las cosas no van a ser lo que esperamos que sean. Porque las personas están en ese proceso. Y a veces, claro, hay discípulos de Jesús maduros en la fe y otros que están empezando, y por supuesto que no puedes esperar lo mismo de unos y de otros, pero aún de los que son maduros en la fe, si ellos llegan a tropezar, a hacer algo que no está bien, la iglesia con unos y con otros, con los que empiezan y con los que
pensamos que ya son más maduros o sabemos que son más maduros en la fe. También tenemos que ser pacientes y humildes, y también tenemos que ayudar en su restauración, porque ya el apóstol Pablo lo decía, que si alguno es sorprendido en algún pecado, pues hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decir, con humildad. Y dice, acuérdense que podrían ser ustedes los que podrían tropezar, ¿no? Bueno, es ese entendimiento de que a lo mejor esta persona hizo algo que estuvo mal hoy, pero mañana quizá yo necesite ser restaurado. Y por eso tenemos que ser humildes y amorosos. Y otra razón, la segunda razón para romper con el individualismo es que la iglesia existe para que seamos uno entre sus miembros y con Dios. En Juan 17, 22 y 23 dice que Jesús dijo: yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Parte del plan de Dios es nuestra unidad como hijos de Dios, entre nosotros, pero también nosotros con el Padre y el Hijo. Así como ellos también son uno, nosotros ser uno entre nosotros, pero también uno con ellos. De hecho, no podemos ser uno entre nosotros si no somos cada uno con ellos, con Dios. Claro, si Jesucristo es nuestro ejemplo, estamos llamados a imitarle, y Él a su vez imitaba al Padre. En la iglesia conocemos el Evangelio y los conocemos a ellos. En otras palabras, conocemos el plan, nos unimos a Él y nos animamos unos a otros a perseverar en ello. Esto es unidad. De la misma manera que el punto anterior, esto ayuda también a que la gente ponga su fe en Cristo. Involucrarnos con nuestra iglesia es ser uno con Dios y con sus miembros en todo. Si nosotros entendemos esta realidad de ser uno con otros, realmente van a cambiar nuestras relaciones, vamos a cambiar nosotros mismos, ¿no? Esto que Dios dice de amar al prójimo como a uno mismo tiene que ver con ello. Pero además, la obra sobrenatural que Dios hace en sus hijos, podemos tener comunión para ser uno. Y esto rompe con el individualismo, porque no nada más soy yo, mis necesidades, lo que quiero, lo que no quiero, sino que puedo pensar en otros, en las necesidades de otros, en lo que otro quiere, en lo que otro no quiere, en lo que a alguien le gusta y en lo que no. Pero podemos realmente ser uno, es otra dimensión. La tercera razón por la que hay que romper el individualismo es que la iglesia existe para que seamos restaurados y corregidos si tropezamos por el pecado. Y bueno, hace rato adelanté esta cita de Gálatas. Dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a la persona con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Estos son los versículos 1 y 2 de Gálatas 6. Y claro, un cristiano solitario pensará que está bien. En caso de que lea la Biblia y la malinterprete, pues ¿quién podrá decirle que está mal? Y si sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero hace lo malo, ¿quién lo corregirá? Si vive en el individualismo, no permite que otras personas estén cerca. Y claro, la corrección duele. Algunos viven así precisamente porque hubo personas que querían controlar su vida, y es que tú no debes ser así, tú debes ser asá, tú debes hacer tal cosa, ya deja de hacer esta otra, y empiezan a manipular a la persona, opinando de todas las áreas de su vida, y eso es terrible. No, nosotros no lo hacemos con el consejo humano, sino a partir del amor, para que esa persona no se haga daño, para que esa persona
piense correctamente. Y claro, no les vamos a decir a las personas qué tienen que hacer, sino que las vamos a llevar al consejo de Dios para que esas personas sean redargüidas por el Espíritu Santo, ¿no? En fin, bueno, aquí ya me estoy metiendo en otros temas. Tiene que ver con la iglesia, porque existe para que seamos restaurados y corregidos, pero no por lo que cada uno piensa, porque ahí es donde fallamos como iglesia. No me gusta algo de tu vida, entonces yo quiero que lo cambies. No tiene que ver con parámetros humanos de lo que la persona tiene que ser o tiene que hacer, sino parte de lo que Dios dice que cada uno de nosotros tenemos que ser y tenemos que hacer. Es claro que si alguien está haciendo lo malo muchas veces, no puede o no quiere reconocerlo. La vocación de la iglesia es ayudar a restaurar a quien ha fallado, porque sus propios miembros perseveran en la fe y se restauran entre sí si alguno no fue constante. Ellos son espirituales. De ser carnales, destruirían al que tropezó, como muchas veces ocurre, en lugar de restaurarlo. La cuarta razón es que la iglesia existe para estimularnos al servicio y a las buenas obras. En Hebreos 10:24 dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hacer el bien unos a otros es una expresión sublime de amor. Como dice el refrán, hechos son amores, no buenas razones. Involucrarnos con nuestra iglesia es reconocer las necesidades de otros y permitir que otros conozcan las mías. Pueden ser necesidades materiales, pero también afectivas o de consejo. Además, juntos podemos servir a otros cristianos o a otras personas que sufren, sin importar que no compartan la fe, sino más bien demostrar y compartir la fe. Entonces, para esto no necesitas un ministerio formal, así de, no sirvo a otros porque no tengo un cargo, un ministerio. Esto es parte de la naturaleza del cristiano. Y por último, la quinta razón para romper con el individualismo es que la iglesia existe para que sus miembros vean los unos por los otros. Lo que dice Filipenses 2:4 es: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Fíjate qué importante. No solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Es decir, no está diciendo no pienses en ti, no pienses en ti. Está diciendo, claro, no consideres solo tus intereses, también considera los intereses de los demás. La mayor expresión de amor y humildad es cuando dejamos de pensar egoístamente, es decir, solo en nosotros y nuestras necesidades, y empezamos a ver al otro como alguien digno de amar y de ser servido. Ahora, no es que la persona sea digna de amar y de ser servida, sino esto es que nosotros tratamos a la otra persona como si fuera digna de amar y de ser servida. Porque ¿quién merecería ser amado y ser servido? Pues solamente Jesús merece ser amado y merece ser servido. Pero entre nosotros lo hacemos así porque aún Jesús, que es Dios, nos amó y vino a servir. Entonces, cuanto más nosotros vamos a hacerlo a los de la fe y también a los demás que no comparten la fe. Esto se logra comprendiendo lo que es la gracia. De lo contrario, estaremos anteponiendo nuestro bienestar y nuestros derechos al bien del prójimo, ¿no? Nuestro bienestar y nuestros derechos. De lo que la gente habla hoy todo el tiempo es de su bienestar y de sus derechos. ¿Y sabes qué? El romper con el individualismo es dejar de pensar solamente en ti para también pensar en el otro. No tiene que ganarse nuestro favor. Estamos en deuda con todos al haber cubierto Cristo nuestra deuda con el Padre. Involucrarse es ver los unos por los otros, ya no solo por uno mismo. Compártelo si te fue de bendición y suscríbete
Bueno, pues deseo que Dios sea contigo y hasta pronto.